Muy buenas tardes o muy buenas noches, compañeros y maestro Claudio Flores, dependiendo del horario en el que nos vean. A continuación expondremos el tema de informática jurídica. Nosotros somos del grupo 610 de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Mi equipo está integrado por Maribel Carrera Cortés. Presente. Flora Selene Velázquez Ramírez. Presente. Cristian Analí de Dios Valenzo. Presente. María Fernanda Camacho Anaya. Presente. Y su servidor, Abel Medina López. Sin más preámbulo, comenzaremos el tema. En los tiempos modernos, donde predominan las tecnologías de la información y comunicación necesarios para satisfacer las necesidades de servicios acorde al contexto de la sociedad, la evolución de la ciencia de la computación ha incursionado en el derecho como facilitador de las labores de abogados, juristas, servidores públicos de la administración de justicia y público en general. En este sentido, la ciencia del derecho, como regulador de los fenómenos jurídicos derivados de la actividad del hombre en cualquier área, tuvo que ocuparse de los mismos en consecuencia por la utilización de la informática en la vida diaria. La informática jurídica documental es la parte de la informática jurídica que persigue el almacenamiento de datos como leyes, decretos, resoluciones, fallos judiciales u otros documentos jurídicos, así como referencias acerca de ellos o información bibliográfica, y su clasificación de acuerdo con criterios apropiados para su recuperación rápida y oportuna. Se tiende a cumplir con los medios electrónicos lo que manualmente se hacía. Esta es la primera manifestación de la informática jurídica, la cual se manifiesta por la creación de grandes bases de datos. Es de gran importancia el uso de la informática de control y gestión, ya que este método o sistema empleado hace que toda actividad jurídica sea estructurada de manera más simple y efectiva. Gracias a esta modernización, permite a los abogados a dedicarse a actividades jurídicas de contenido creativo, crítico e interpretativo, lo cual motiva un enriquecimiento del derecho, el cual es tan necesario en estos tiempos. La informática jurídica decisoria o metadocumental, llamada así porque va más allá de los fines documentarios, su principal injerencia se puede establecer en 5 vertientes: en la ayuda a la decisión, a la educación, a la investigación, a la previsión y ayuda en la redacción. No es necesario que el sistema tome la decisión. En este caso, funge como una ayuda a la decisión que se puede dar en varios planos o niveles. Las ventajas que reportaría en el campo jurídico en caso de una adecuada aplicación serían la estructuración del conocimiento. La informática jurídica nace, según Telles, en los Estados Unidos en 1959. Las primeras investigaciones en materia de recuperación de documentos en forma automatizada se remontan a los años de la década de 1950, cuando se comienzan a utilizar las computadoras no solo con fines matemáticos, sino también lingüísticos. El derecho, como toda ciencia, tiene que estar en constante evolución acorde al contexto de la época, atendiendo siempre las necesidades de la sociedad clamante de justicia. Esa transformación necesaria en toda ciencia es la que ha llevado hasta el día de hoy que la información haya accesado al área jurídica como facilitador de las labores del abogado, jurista, de la administración de justicia o pública. Telles la define simplemente como la técnica multidisciplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de los conocimientos de la informática general, aplicables a la recuperación de la información jurídica, así como la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamientos de información jurídica necesarios para lograr dicha recuperación.
Mientras que en la página de Ortiz Astris nos dice que la informática jurídica consiste en el uso de software y hardware informático como instrumentos del derecho y nace cuando las computadoras evolucionan de ser máquinas que solo facilitan el procedimiento de números a ser máquinas que posibilitan el almacenamiento y manipulación del texto. Julio Telles clasifica a la informática jurídica en informática jurídica documentaria, que es el almacenamiento y recuperación de textos. Segunda, en informática jurídica de control y gestión, que es el que desarrolla actividades jurídicas adjetivas. Y tercera, en informática jurídica metadocumentaria, que es la decisión, educación, investigación, redacción y prevención del derecho. Un ejemplo de informática jurídica sería el software, que aplica para poder salvaguardar la información en un documento o en todo caso en la presentación de algún trabajo que necesite la mayor aplicación de reglas gramaticales o de escrituras o de simbología como una presentación en PowerPoint. La informática jurídica se encargaría de la identificación de todos estos. Así pues, la informática jurídica documental tiene sus orígenes y se asocian a los trabajos realizados por John Horty en los años de 1959. Es la automatización del conocimiento jurídico emanado de fuentes legislativas, jurisprudenciales y doctrinales. El objetivo es contar lo más rápido y eficientemente posible la información almacenada, ya que funciona como facilitador de información. Consiste en la creación, almacenamiento y recuperación de la información jurídica como leyes, doctrina, jurisprudencia, documentos administrativos, contratos, convenios o expedientes como pueden ser judiciales, notariales o registrales. Se trata pues de crear un banco de datos jurídicos o corpus jurídico documentario relativo a cualquiera de las fuentes del derecho. En esta rama se desprende el análisis de la información contenida en documentos jurídicos para la formación de bancos de datos. Así pues, se ha dicho que es la aplicación de técnicas informáticas a la documentación jurídica en los aspectos sobre el análisis, archivo y recuperación de información contenida en la legislación, jurisprudencia, doctrina o cualquier otro documento de contenido jurídico relevante. Se consideran tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es la aplicación técnico-jurídica, que es llamada la indexación, la cual consiste en una lista rígida de descriptores a través de la calificación de la información contenida en un documento fuente mediante el descriptor o descriptores. Se individualiza la información por medio de la designación de una o varias palabras o locuciones clave y se recomienda se aplique al control o tratamiento homerográficos o bibliográficos. También tenemos a lo que es el full text o texto completo, el cual consiste en el almacenamiento del texto integral en la máquina, computadora, con el fin de recuperar la información contenida por cualquiera de las materias a que haga referencia. Y finalmente tenemos lo que es el abstract, que es el documento cuya información obtenida de un documento fuente es organizada en forma lógica a través del empleo de descriptores a distancia con el fin de lograr su recuperación, así como su presentación sintética. El tercer aspecto lo tenemos en la formación de bancos de datos, cuyo punto de partida pueden ser archivos mensuales o sistematizados, ya sean sectorizados o integrales. El tercer aspecto es la utilización de lenguajes o mecanismos de recuperación de información con apoyo de instrumentos lingüísticos. Bueno, un ejemplo de informática documental sería que es un instrumento para ayudarnos a la toma de
decisiones, tal es el caso de los jueces ante las sentencias y está basada en oficial. La informática jurídica de control y gestión se define como el conjunto de métodos, procesos y procedimientos tecnológicos aplicados en las actividades diarias de las profesiones del derecho y en la administración de justicia. Julio Telles nos dice que la informática jurídica de gestión y control se enfoca en 3 ámbitos, en donde encontramos la administración pública, el órgano jurisdiccional y los despachos y notarías. La administración pública se dice que su objetivo es lograr un mejoramiento sustancial de las estructuras jurídicas administrativas y de los sistemas de operación, para que el sector público, a través de sus 3 poderes, cree lo que es un gobierno digital y de esta manera alcance sus objetivos sociales, agilizando los trámites de asuntos jurídicos administrativos. Su principal beneficio es disminuir la burocracia y la corrupción, permitiendo de esta manera impartir justicia rápida, expedita y sobre todo gratuita. Como siguiente ámbito está el órgano jurisdiccional, donde se aplica la informática judicial, que va desde la formulación de agendas de jueces y magistrados hasta la redacción automática de textos jurídicos a manera de sentencias. Y por último está el despacho y notarías, donde se aplica lo que se le llama ofimática jurídica o automatización de oficinas, con actividades jurídicas que van desde un simple tratamiento de textos hasta la agenda, estado de asuntos, los registros y las tarifas, así como también el cálculo de impuestos. Un ejemplo de informática jurídica documental se trata de crear un banco de datos jurídicos relativo a cualquiera de las fuentes del derecho, de interrogarlo con base en criterios propios acordes con esa información y su relevancia jurídica. Los primeros sistemas de interrogación de los bancos de datos jurídicos fueron los batch, es decir, aquellos que permitían la búsqueda en los archivos de texto y palabras ordenadas alfabéticamente. La informática jurídica metadocumental o decisional se encuentra integrada por los procedimientos dirigidos a la sustitución o reproducción de las actividades del jurista. Esto es a proporcionarle documentación jurídica en los aspectos de análisis, archivo y recuperación de información. Pero no solamente se basa en mera documentación, también ofrece aplicaciones como la inteligencia artificial, la cual radica en sistemas de búsqueda basadas en la relación de caracteres por la propia computadora, dando respuesta a la pregunta realizada por el jurista, pero no de manera pragmática y no filosófica, tomando en cuenta que la computadora u ordenador, por constituirse en simplemente una máquina, carece de la capacidad de razonar. Este factor está constituido por el invento que se conoce como inteligencia artificial, dando la oportunidad de crear sistemas de expertos artificiales, que al entrar en el ámbito jurídico se constituye en sistemas de expertos legales artificiales. En otras palabras, la inteligencia artificial constituye una disciplina que estudia y desarrolla mecanismos de dotación a las computadoras de facultades propias de la inteligencia humana. Consiste entonces en la incorporación de mecanismos manipulables en la computadora que comprende el conocimiento sobre algún tema y los procedimientos necesarios para dar solución o respuesta a los problemas planteados acerca del tema en discusión. En este orden de ideas y como parte de la inteligencia artificial, aparecen los sistemas de expertos artificiales, que consiste en la incorporación de conocimientos de expertos humanos sobre una determinada problemática,
para la solución de cualquier tipo de problema, sobre todo aquellos no solucionables por los métodos tradicionales de la informática. Es necesario tomar en cuenta que la ayuda que estos sistemas pueden prestar no solamente al juez en su función pública, sino también al propio abogado, quien podría tener una mejor recopilación y actualización de la información jurídica a través de las respuestas proporcionando por el ordenador, obteniendo de esta forma algo así como una posible predicción de la decisión judicial. Bueno, un ejemplo de informática jurídica metadocumental trata de información jurídica que se aplica en áreas de la toma de decisiones, educación, investigación, previsión jurídica y redacción de textos jurídicos. A este mecanismo se le conoce como experto legal. Es un instrumento para ayudar a la toma de decisiones ante la de los jueces, para las sentencias, y está basada principalmente en técnicas de la denominada inteligencia artificial. En conclusión, la informática jurídica constituye una ciencia que forma parte del ámbito informático, demostrando de esta manera que la informática ha penetrado en infinidad de sistemas, instituciones, etcétera. Y prueba de ello es que ha penetrado en el campo jurídico para servirle de ayuda y servirle de fuente. Por lo tanto, la informática jurídica puede ser considerada como fuente del derecho, criterio propio que tal vez encuentren muchos tropiezos debido a la falta de cultura informática que existe en nuestro país. Hoy en día es fundamental la creación de estos bancos de datos, pues las fuentes jurídicas están en constante evolución, como son la legislación, la jurisprudencia, que deben estar actualizadas, pues se convierten en una innegable necesidad. La aparición de la informática se le ha considerado como un instrumento para el conocimiento o para facilitar el desarrollo de diversas disciplinas, todas ellas encaminadas a organizar y controlar información jurídica de documentos, expedientes, libros, etc., y sea mediante la aplicación de programas de administración que se permita crear identificadores y descriptores para la clasificación de la información. El uso de la informática ha venido a revolucionar la vida tanto laboral como social en diferentes ámbitos, desde pagar a través de una transferencia el pago de un servicio, realizar un trámite en línea y cómo dejar pasar el uso de la tecnología en este tiempo de pandemia, la cual nos ha sido de mucha utilidad para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. Tal vez algunos no estemos preparados para tal desarrollo o nos resistemos a entrar en él, pero la necesidad de la sociedad va creciendo y esto nos va empujando a introducirnos a este mundo digital, el cual puede ser un poco complejo, pero que nos da muchas comodidades para realizar diversas actividades. La informática jurídica es importante para los estudios de derecho porque se encarga de estudiar el tratamiento automatizado. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la informática jurídica podemos obtener documentos, decisiones judiciales de una inteligencia artificial, por lo que resulta importante. También señalar que el derecho informático constituye el conjunto de normas, aplicaciones, procesos, es decir, que la informática en general, desde este punto de vista, es un objeto regulado por el derecho. Todos por un gobierno digital.